¿Qué tal? ¿Cómo le va? Ya revisamos los números, las historias que hay detrás de cada uno de ellos. Estamos en Impacto Económico, solo por Telesur. Comenzamos. Luego de 20 años de largas negociaciones, la Unión Europea y el bloque Mercosur afianzan un polémico acuerdo comercial. Les contamos hacia dónde se inclinará más esta balanza monetaria en breve. La movilidad y el bienestar social, un fenómeno hereditario. En nuestra arista económica hablamos de la desigualdad social que pasa de generación en generación. Y en el mundo de Economía 360 les ofrecemos un balance sobre el desarrollo del primer día de la cumbre del G20 que tiene lugar en Osaka, Japón. Luego de transcurridas 2 décadas de negociaciones, la Unión Europea y los países suramericanos, integrantes del Mercado Común del Sur, mejor conocidos como Mercosur, han llegado a un acuerdo comercial. Sucedió en Bélgica. En este periodo, los productores del lado latinoamericano expresaron inconformidades por las condiciones que imponía Europa. Igualmente, el polémico acuerdo tuvo que esperar la salida de uno de sus socios. Hablamos de Venezuela para poderse finiquitar. Le presentamos algunos datos, así como también las opiniones de especialistas sobre este particular. El reciente acuerdo logrado entre la Unión Europea y el Mercosur tiene un mercado potencial para atender a unas 770 millones de personas. Durante 2018, los intercambios de bienes entre ambos bloques llegó de 88.000 millones de euros, con una balanza comercial favorable a los europeos por 2.500 millones de euros. Sin embargo, en el mismo año, la Unión Europea fue el segundo socio comercial del Mercosur, por detrás de China. El acuerdo busca eliminar aranceles del lado suramericano, clave para el sector industrial europeo, como el automotriz, el farmacéutico, los lácteos y el agrícola. También la Unión Europea busca mejorar su acceso al mercado suramericano en telecomunicaciones, transportes y servicios financieros. En contraparte, el mercado europeo debe abrir su mercado de carne vacuna a los países del Mercosur, así como de etanol, azúcar y aves. Sin embargo, es preciso recordar que previamente al acuerdo, la Unión Europea había reducido de 100.000 toneladas los productos cárnicos libres de aranceles por año del Mercosur en 2004 a 78.000 toneladas por año en 2016. Otras de las cláusulas que exigía la Unión Europea era que las empresas del bloque comunitario tuvieran el mismo nivel de prioridad que las empresas locales suramericanas a la hora de definir compras públicas dentro del Mercosur. El economista e investigador del Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica, Pablo Warren, había dicho que el acuerdo Unión Europea-Mercosur era un ejemplo de la división internacional del trabajo, pues pone al bloque suramericano a exportar productos primarios y a Europa a ofrecer productos de mayor valor agregado. Vamos a esta hora hasta el Estado Plurinacional de Bolivia y los productores de soya están celebrando la aprobación del decreto de exportación de ese grano que permite la apertura de nuevos mercados para la exportación sin restricciones de ese producto. Le contamos mucho más. El presidente de la Asociación Nacional de Productores de Oleaginosas, Marcelo Pantoja, agradeció la medida que permitirá que el precio de la soya se regule de forma automática porque el grano saldrá con valor agregado y habrá mayor cantidad de demandantes. Igualmente, el decreto ayudará a la equiparación con valor internacional y simplificará los procesos de comercialización. El reglamento también permite que los productores que no llegaron a un acuerdo en tanto al precio de la soya con los industriales puedan pedir la devolución del grano que está depositado en los silos para ofertarlos a los interesados del mercado externo. Según el Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras, este año Bolivia prevé exportar 1.6 millones de toneladas de soya y para la siguiente gestión esa cantidad pudiera aumentar
aumentar sin afectar entonces la cobertura de la demanda del mercado interno. Y en Argentina se registra una caída del consumo eléctrico que en mayo pasado estuvo bajo el 2.2% respecto al mismo mes del año 2018. También hay importantes datos que queremos mostrarles y que ha dado a conocer un documento de Fundelec. Precisan que la capital federal y el conurbano bonaerense protagonizan las caídas del consumo eléctrico y los usuarios de la distribuidora Edesur registraron bajones de demanda de 1.4%, al tiempo que la distribuidora Edenor han computado bajas al 1.8%. En el resto del país, los retrocesos en torno a la demanda eléctrica fueron del 3.2%, fenómeno que se explicó en lo principal por la caída de la demanda de los comercios y las industrias, quienes se han visto afectados por la paralización que se ha dado en torno a los establecimientos productivos que fabrican bienes para abastecer el mercado interno argentino. Nos vamos ahora a Chile. La producción industrial presentó allí una contracción interanual marcada por 0.2% en mayo debido a retrocesos que se dieron en dos de los tres sectores que le componen, de acuerdo a fuentes oficiales que se han dado a conocer. Hay un informe que citamos a esta hora, informe del Instituto Nacional de Estadísticas, el cual hace saber que el índice de producción minera anotó una caída interanual del 2.0%, mientras el índice de producción de electricidad, gas y agua cayó en 1.5%, en tanto la producción manufacturera creció 1.9%. Vamos a ver más datos, vamos a seguir sumando mucho más a esta realidad. En 2018 la producción industrial de Chile crecía 2.9% con aumentos en estos tres sectores. Tiempo de una pausa en nuestro impacto económico. Al volver, traemos nuestra arista económica que estará revisando un tema muy peculiar que le avanzábamos en titulares. Se queda con nosotros, ya regresamos. A menudo las perspectivas personales de hallar empleo, su estado de salud u otros aspectos que son importantes para el bienestar están estrechamente relacionadas con la situación económica que tiene cualquier ser humano desde su infancia. Vamos a ver todo este panorama. Es difícil que un país pueda progresar en términos económicos, tanto también como en temas sociales, si no hay un avance de cada uno de los ciudadanos. Usted dirá, ¿pero por qué? Aquí está la respuesta. La falta de movilidad social entre generaciones no solo es una manifestación de desigualdad e injusticia social, sino que limita también la mejora de la productividad y el crecimiento económico de un país. Implica que el talento de un segmento amplio de la sociedad no puede dar sus frutos potenciales, anula las posibilidades asociadas de emprendimiento creativo y reduce el rendimiento de la inversión en el capital humano, no solo individual, sino del conjunto de la sociedad que ha financiado el acceso a servicios públicos universales. Esta pérdida de eficiencia se añade a los costes sociales que supone la concentración permanente de rentas en un reducido segmento de la población que se beneficia de las ventajas relacionales vinculadas al estatus social. Los datos dicen que en Estados Unidos la familia donde se nace tiene mucha importancia. Los hijos de los más ricos tienen una altísima probabilidad de ser los más ricos en cuanto a ingresos de su generación y a la inversa, los hijos de los pobres tienen una probabilidad muy alta de ser los más pobres de su generación.
Entre otras palabras, la movilidad socioeconómica es baja, la desigualdad se transmite en gran medida de una generación a la siguiente, pero Estados Unidos no es el único país en el que se da esta situación. La transmisión intergeneracional de la desigualdad también es muy elevada en Reino Unido e Italia, alcanza valores medios altos en Suiza, España y Francia, y valores medios en Japón y Alemania. En Dinamarca, Noruega y Finlandia, los valores son muy bajos. Vamos a seguir entendiendo un poco más el tema. En cualquier país puede suceder. Es que esta transmisión de la ventaja social a través de generaciones ha sido una realidad que ha sido bien conocida, y tener un alto origen familiar en términos educativos o económicos sigue determinando de manera muy clara el poder alcanzar un alto nivel de estudios y sobre todo una mejor situación laboral. Mientras, el haber crecido en familias con recursos económicos escasos también es un buen predictor de tener, por ejemplo, un peor estado de salud. ¿Cómo? Aquí le contamos. Según el informe de la OCDE, que lleva por nombre Un elevador social roto, cómo promover la movilidad social, los resultados de competencias educativas siguen mostrando un rendimiento más de un 20% mayor en el caso de los hijos que proceden de las familias con mayor nivel educativo. Esa desventaja no solo significa una menor expectativa salarial, sino también una menor esperanza de vida, con una diferencia de hasta 8 años en el caso de los varones. En promedio, 4 de cada 10 personas cuyos padres tenían un bajo nivel educativo lo siguen teniendo hoy, y solo 1 de cada 10 completa los estudios universitarios. En una proporción todavía importante, los hijos de trabajadores manuales continúan hoy con un trabajo de esas características, lo que supone una importante quiebra en el proceso continuado de movilidad laboral ascendente de las últimas décadas. Las diferencias de resultados entre países son notables. Dentro de la Unión Europea, la movilidad social es mucho mayor en los países nórdicos que en los continentales y, sobre todo, que en los mediterráneos. Para estos últimos, encontramos un mejor comportamiento en los salarios que en las ocupaciones. A este respecto, los datos de España son reveladores, mientras que en la OCDE el porcentaje de directivos cuyos padres eran trabajadores manuales es casi 1 de cada 4. En España no llega a 1 de cada 5. La mitad de los hijos de trabajadores manuales mantienen ese estatus en España, y en la OCDE sucede solo 1/3 de los casos. Al nivel actual de movilidad intergeneracional, una persona que naciera hoy en España en una familia de bajos recursos económicos necesitaría al menos 4 generaciones para llegar al nivel medio de renta de la sociedad. Además, los niveles de movilidad ascendente son claramente inferiores a los de la mayoría de los países de la OCDE y han empeorado desde los años 90. Para muestra un botón traemos el sistema capitalista imperante que castiga de forma inhumana a niños que proceden de sectores sociales más pobres, donde los derechos del niño, según UNICEF, no cuentan absolutamente para nada. Y esto nos lleva a repasar cómo afecta el creciente problema de desigualdad social a la población infantil. Aquí los datos. Según la OCDE, en promedio, en 16 de los 24 países de este conglomerado, apenas 17% de los niños de origen pobre logran subir hasta lo más alto en la escala social en términos de ingresos cuando llegan a la edad adulta, mientras que 42% de los niños de familias ricas se mantienen estables. Lo que no dice, por cierto, la OCDE es que la situación de pobreza de los niños en los países desarrollados y subdesarrollados como Chile y Colombia obedece a políticas económicas neoliberales que solo benefician al 5% más rico de cada país. Los últimos datos publicados revelan que el 47% de quienes viven en extrema pobreza tienen 18 años o menos. Claramente se necesita incorporar criterios mucho más amplios en torno a equidad en este conjunto del sistema económico desde sus cimientos. Urge entonces modernizar ese ascensor social tan imperante en los días que corren. Hace falta también un debate que sea más amplio sobre el problema de desigualdad en nuestras sociedades, así como las políticas más efectivas que puedan poner límites a mecanismos de reproducción de un reparto desigual en torno a privilegios, concentración de riqueza y el poder que van pasando así
de generación en generación y lo que genera el devenir de la economía real, jugando en favor de una economía ociosa, dominante, que pone en jaque ese mito del trabajo, la productividad y la meritocracia junto al esfuerzo. De esto es un tema del que pudiéramos estar hablando durante muchas horas, pero se impone una pausa en nuestro impacto económico. Al volver, estaremos revisando mucha más información en torno al mundo económico en 360. En Economía 360 hablamos de la cumbre del G20 que se inauguró durante este viernes en la ciudad japonesa de Osaka, donde se reúnen líderes de principales economías mundiales. Primera jornada en la cual se registraron varios encuentros bilaterales, entre ellos destacan reunión entre el presidente chino Xi Jinping y la canciller alemana Angela Merkel, cita en la que ambos líderes acordaron fortalecer el multilateralismo. Igualmente, Xi sostuvo una reunión trilateral con su homólogo de Rusia y el primer ministro de la India. Veamos. La cumbre del G20 arrancó este viernes en la ciudad japonesa de Osaka, donde se reunieron líderes de las principales economías mundiales. En este primer día del evento, el presidente de China, Xi Jinping, sostuvo un encuentro bilateral con la canciller de Alemania, Angela Merkel. Xi dijo que China y Alemania pueden seguir siendo socios del diálogo y la confianza mutua. En esa línea, dio la bienvenida a las empresas alemanas, calificándolas como socios comerciales confiables. El mandatario chino agradeció la cooperación de innovación entre las empresas de los dos países y las instituciones de investigación en campos como la conducción autónoma, la conducción artificial, así como la inteligencia y tecnología de comunicación 5G. Por su parte, Merkel dijo que Alemania espera mejorar la comunicación, la coordinación y la cooperación con China en las circunstancias actuales. La canciller alemana agregó que su país está dispuesto a explorar la cooperación con China en el marco de la iniciativa de la Franja y la Ruta. Por otra parte, el presidente chino Xi Jinping acordó junto a su homólogo ruso, Vladimir Putin, y con el primer ministro de la India, Narendra Modi, continuar utilizando y desarrollando mecanismos de cooperación trilateral en un intento por hacer mayores contribuciones para promover la paz, la estabilidad y la prosperidad en la región y en el mundo. Xi hizo un llamado a los tres países para construir una economía mundial abierta que facilite un mejor desarrollo de los países, de mercados emergentes y países en desarrollo, amplíe la cooperación en redes 5G, alta tecnología, conectividad, energía y otras áreas. Por su parte, Putin dijo que en las circunstancias actuales, Rusia, China y la India deberían comprometerse firmemente a defender el sistema internacional con las Naciones Unidas en su núcleo, salvaguardando el orden internacional basado en el derecho internacional y el multilateralismo. Modi dijo que a la India, China y Rusia les interesa defender el multilateralismo y el derecho, así como las normas internacionales. Añadió que los tres países deben fortalecer la comunicación y la coordinación en áreas como la reforma de la gobernanza global, la seguridad regional y el antiterrorismo. Y el secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, espera que el diálogo entre China y Estados Unidos en esta cumbre del G20 pueda ofrecer resultados positivos. Así lo dijo. Está claro que será muy difícil lograr un avance en relación con algunos de los desafíos más difíciles que enfrenta la comunidad internacional. Pero, por supuesto, la ONU no es parte del G20. No somos miembros del G20, pero estoy agradecido por esta oportunidad para dirigirme a los líderes y transmitirles nuestras preocupaciones. Creo que es muy importante que el diálogo que se prevé entre los presidentes de China y de los Estados Unidos, que es probablemente el más importante bilateralmente, tendrá lugar en este G20 y llevará a un éxito. Sumamos también tema de la Unión Europea y la más reciente creación del mecanismo INSTED para eludir sanciones estadounidenses a las transacciones petroleras con Irán. Pronto va a estar en marcha, así han dicho, lo ha manifestado el director del Departamento de Control de Armas de la Cancillería china, Feng Kong.
al término de la reunión de la Comisión Conjunta sobre el Plan de Acción Integral Conjunto que tuvo lugar en Viena. Fu agregó que China espera que la Unión Europea abra el acceso rápido a INSTEC junto a terceros países. El diplomático chino aprovechaba el encuentro para recordar que China rechaza la política de Estados Unidos encaminada a reducir a cero las exportaciones de petróleo de Irán. A finales de enero, Francia, Alemania, también Reino Unido, estaban anunciando la creación de INSTEX, mecanismo que se ha pensado para mantener transacciones comerciales legales entre estos actores europeos e Irán. Y España aumentó su déficit de balanza por cuenta corriente durante el primer cuatrimestre del presente año. Hay datos que sumamos hasta ahora difundidos por el Banco de España y revelan que la balanza por cuenta corriente desglosa las compras y ventas de bienes, servicios del país con el resto del mundo. Aumentó nada más y nada menos que en 81.8% su déficit de enero hasta abril del presente 2019. La diferencia entre los ingresos y el pago al exterior en los 4 primeros meses del año se ha elevado hasta 6.000 millones de euros frente a los 3.300 millones contabilizados en el mismo periodo de 2018. El mal resultado se debe por el menor superávit de esta balanza de bienes y servicios y también por el aumento del déficit de rentas primarias y secundarias. Y hay más noticias para el territorio europeo porque toda esa región podría tener más suministro de gas ruso, sería en los próximos meses. Así lo titula el portal Sputnik Mundo. Dice así: Gazprom asegura que el gasoducto Nord Stream 2 estará listo en lo que resta del presente año. De acuerdo al presidente del gigante gasístico ruso Gazprom, Alexei Miller, el proyecto será realizado ya que no existe ninguna opción legal para que se pueda detener. Entonces, ha dicho el funcionario que hasta la fecha ya fueron tendidos 1.482 kilómetros de gasoducto. Esto representa 60.4% de la longitud total de todo ese gasoducto que lleva por nombre Nord Stream. Recordemos que este proyecto Nord Stream 2 prevé el tendido de 2 tuberías de gas con capacidad total de 55.000 millones de metros cúbicos cada año. Esto sería desde la costa rusa hasta Alemania por el fondo del mar Báltico. Este sería todo el recorrido de este gasoducto Nord Stream 2. Momento de revisar indicadores financieros al cierre de esta jornada de viernes, cierre de semana. ¿Qué ha sucedido? ¿Cómo se mueven los indicadores? Aquí los traemos. El WTI, ¿cómo se registró su cotización? $59.10, una pérdida de 0.22%. Barril del Brent de referencia europea se ubica en $65.41, también a la baja, con una pérdida de 0.07%, y el crudo venezolano se ubica en 408.04 yuanes, con aumento de 23.05 yuanes en el transcurso de esta semana. Así concluyó el cierre de la venta del crudo. Bueno, son los indicadores que hemos reservado para ustedes al cierre de semana. Nos seguiremos viendo el fin de semana en próximos espacios. También puedes seguirnos a través de redes sociales. Telesur Impacto E, Telesur TV y Osmani Telesur. Hasta la próxima. Continúe con nosotros.